en mi lugar en esta grey, mas cuán feliz despertaré en el palacio de mi rey. Yo le veré. Me da mucho gusto dirigirme a ustedes con esta enseñanza basificada en Génesis capítulo 23, versículos 1 y 2. Dice: y fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer el duelo a Sara y a llorarla. Padre nuestro, te pido la iluminación de tu Espíritu Santo para esta enseñanza. Ilumínanos para que podamos entender lo que tú quieres que entendamos. Por Cristo Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén. Hay heridas corporales que duelen muchísimo y que son casi insoportables, por las cuales heridas se acude al médico, al hospital y en algunos casos a intervenciones quirúrgicas muy costosas. Pero este dolor no se compara al dolor que causa la muerte del cónyuge, esposa o esposo. En este momento presentaré el tema ¿por qué duele tanto cuando uno de los cónyuges muere? Aquí en las Sagradas Escrituras, Dios nos está mostrando a un matrimonio que se desarrollaba con la bendición de Dios. Eran muy felices, disfrutaban la vida plenamente. Era un matrimonio excepcional, formado por un hombre de Dios llamado Abraham y por una gran mujer, Sarai. Matrimonio amado por Dios, bendecido por Dios, protegido por Dios. Es un matrimonio que Dios lo presenta a través de las Sagradas Escrituras como un matrimonio ejemplar. Pero llegó el día de dolor, de aflicción, de tristeza y de amargura. Y este fue el día en que Sara murió. Entonces la tristeza embarga el corazón de Abraham. La Biblia dice que vino Abraham a hacer el duelo y a llorarla. La palabra duelo se refiere al proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, principalmente por la muerte de un ser querido y de manera especial la muerte del cónyuge, esposa o esposo. Es la respuesta emocional a esta circunstancia. Es el pesar, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas incontenibles, la tristeza profunda e insoportable, tan difícil de vivir que solo Dios puede comprender la magnitud de esta situación. En algunos duelos hay ansiedad, miedos, culpabilidad, confusión, negación, desesperación, shock emocionales, gritos desgarradores. ¿Por qué?
No puede ser esto, no es posible. Existen duelos en que el cónyuge sufre en silencio, llora, no se queja, la pena lo enmudece, lo incapacita para comprender. Estas penas, en otras ocasiones, el lloro es incontenible, no se puede evitar, a tal grado que se apodera del cónyuge y todo es llorar, llorar, llorar. Algunos aguantan este duelo, pero otros no. Unos enseguida emprenden el camino a la patria celestial. Otros soportan todo el dolor, la angustia, y después de un tiempo considerable contraen nuevas nupcias. En Génesis 25:1 encontramos que el patriarca Abraham soportó el duelo, soportó la angustia, soportó el dolor, soportó la tristeza, soportó la amargura de la muerte de su cónyuge. Y después de haber soportado, después de algunos años, dice Génesis 25:1, y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre fue Setura. Otros soportan el dolor, la angustia y no se vuelven a unir a otra persona. Permanecen solteros, o sea, solos. Debemos entonces considerar que el duelo, las lágrimas, cuando esto sucede, es muy duro. Y yendo directamente a nuestro tema, ¿por qué duele tanto cuando uno de los cónyuges muere? En primer lugar, debemos tomar en cuenta que el matrimonio es obra de Dios. En Génesis 1, 25 y 26 nos dice que el matrimonio fue instituido por Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aquí nos hace ver que el matrimonio es obra de Dios y que es una obra perfecta. Al contrario, la muerte es obra del pecado, y todo lo pecaminoso no es bonito, sino horrible, porque ocasiona separación total. Esta separación dolorosa de dos seres que se aman. En Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 3, 5, 16, 17 y 19 al 21, nos habla de ese dolor, de esa aflicción que causa la muerte del cónyuge, la muerte del esposo, la muerte de la esposa. Dice Ruth capítulo 1,
en sus versículos 3 y 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de la una, Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Maalón y Cheleón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Los versículos 16 y 17 dicen: y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Los versículos 19 al 21 dicen: y anduvieron pues ellas hasta que llegaron a Betlem. Y aconteció que entrando en Betlem, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Aquí encontramos algo muy triste, porque nos dice la Sagrada Escritura que Noemí tuvo que emigrar de las tierras de Judá a tierras extrañas, porque había falta de alimento. Marchó con su marido y llegó a aquel lugar, y sucede que murió el marido. Qué dolor tan grande, murió el marido. Entonces sus hijos crecieron y también se casaron, pero sucede que al poco tiempo murió uno y enseguida muere el otro hijo. 3 matrimonios que se acabaron por la muerte de estos 3 varones. Debemos entonces considerar que la separación siempre ha sido dolorosa, porque el matrimonio Dios lo formó, y cuando Dios forma algo, lo forma de una manera maravillosa, hermosa. También tenemos que entender que Dios, al crear el matrimonio, lo bendijo, y esa bendición hizo posible que se amaran con amor de Dios. Por eso la separación duele mucho, porque no es fácil desunirse. Según Génesis 1:28, dice bien claro que Jehová, el Dios Todopoderoso, bendijo el matrimonio. Dice: y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad, multiplicad, henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tenemos que considerar que el matrimonio Dios lo estableció, Dios lo formó, y al formarlo
lo bendijo. Y bendecir es colmar de bienes. Dios colmó de bienes al matrimonio, que el amor era uno de los bienes grandes en el matrimonio. El amor, pero el amor del cielo, el amor que Dios pone en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Y cuando ese amor de Dios los une, es cuando se realiza lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Tenemos que entender que Dios dice que serán una sola carne. Dios los une de una manera tal que podríamos decir es perfecta esa unión. En San Mateo 19, 4 al 6, nuestro Señor Jesucristo es el que habla del matrimonio y hace notar también lo mismo, que Dios unió al matrimonio para que ya no fueran dos seres, sino uno solo. Dice San Mateo 19, versículos 4 al 6. Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Aquí encontramos que al hombre y la mujer que se unen en matrimonio dentro del plan de Dios y recurren a Dios para que Dios los bendiga grandemente, Dios los bendice. Y entre ese cúmulo de bendiciones, Dios derrama amor. Y ese amor hace que se fundan el uno para el otro, que se unan el uno para el otro. Es como cuando un carpintero une dos maderas con un pegamento de esos pegamentos muy caros y que no se despegan. El carpintero dice: no se puede despegar. Está la madera totalmente pegada. Y entonces, eso es el matrimonio bendecido por Dios. Algo que está unido y que despegar, desunir el hombre de la mujer del hombre, no, duele muchísimo. ¿Sí? Porque el amor que los une no es el amor terrenal, no es el amor meramente humano, es el amor del cielo, el amor de Dios. Y ese amor maravilloso está descrito en Cantares, capítulo 4, versículos 1 al 7. Aquí en Cantares 4, 1 al 7, se describe el amor de Salomón hacia la Sulamita. Y dice: he aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se muestran desde el monte de Galad, tus dientes como manadas de
trasquiladas ovejas que suben del lavadero, todas con crías mellizas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como un hilo de grana y tu habla hermosa. Tus sienes como cachos de granada a la parte de adentro de tus guedejas. Tu cuello como la torre de David, edificada para muestra. 1000 escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos como 2 cabritos mellizos de grana, que son apacentados entre azucenas hasta que apunte el día y huyan las sombras. Iréme al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Estas palabras que brotan de los labios de Salomón hacia la Sulamita, aquí Salomón está representando a Cristo y la Sulamita representa a la iglesia del Señor. Cristo ama a la iglesia. Cristo se expresa de la iglesia que la ama con todo el corazón. Él nos ama con amor perfecto. Él nos ama con amor eterno. Y el matrimonio es una ilustración de Cristo y de su iglesia. Por eso vemos con toda claridad en el capítulo 2 de Cantares, versículos 5 al 7, que también nos dice lo siguiente, Cantares 2, 5 al 7. Sustentadme con frascos, corroboradme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por las gamas y por las hierbas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Debemos nosotros considerar que Dios está ilustrando a través de Salomón y la Sulamita el amor de Cristo a su iglesia y el amor de la iglesia a Cristo. Entonces el matrimonio está lleno o debe estar lleno de amor. Cuando el matrimonio está lleno del amor de Dios, es entonces cuando el matrimonio es maravilloso. El matrimonio es algo importantísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el esposo ama a la esposa y la esposa ama al esposo. El esposo ve en su esposa algo que lo cautiva, algo que le atrae, algo que le gusta. Asimismo, la esposa en el esposo. Entonces, cada uno de nosotros debe pensar, el matrimonio es obra de Dios. Está lleno del amor de Dios. Y por eso es muy doloroso cuando uno de los cónyuges muere, porque es cuando se desaparece el esposo y la esposa queda sola, o desaparece la esposa y el esposo queda solo. Bien dice Santiago capítulo 4 en su versículo 14, que la vida es como un vapor
Dice Santiago 4:14, no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En otra parte, la Sagrada Escritura nos dice que la vida es como la flor del campo. ¡Qué hermosa flor! ¡Qué preciosa flor! Pero al paso de los días, esa flor se va desintegrando, se va secando y se torna en basura. Ya no es una flor. Y esto mismo pasa con el ser humano, que el ser humano, al llegar a la muerte, desaparece. Ya no puede estar el esposo con su amada. Ya no puede estar la esposa con su amado, porque desaparece. Ya no es posible. Entonces, por eso duele mucho. ¿Por qué? Porque el amor con que se aman es un amor del cielo. También duele mucho porque Dios, que hizo el matrimonio, lo hizo con un propósito muy especial, entre otros. Lo hizo para que lo disfrutemos. El matrimonio debe disfrutarse. La esposa debe disfrutar del esposo, al esposo. El esposo debe disfrutar a la esposa. Cuando esto sucede, oh, qué bonito, cuando el esposo acaricia a la esposa y la esposa le contesta también, le responde con caricias. Cuando la esposa besa al esposo y el esposo le responde también con besos y caricias. ¡Ah, qué bonito matrimonio! ¡Qué felicidad! Están disfrutando el matrimonio. Y eso es lo que Dios nos dice en Proverbios 5, 15 al 19. Proverbios 5, 15 al 19, Dios ahí hace ver que el hombre debe disfrutar su matrimonio. Dice, bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. Derrámense por fuera tus fuentes, en las plazas los ríos de aguas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad, como sierva amada y graciosa corza. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Eso dice Dios al esposo, que debe disfrutar del matrimonio. No debe tener un carácter feo. No debe tener un carácter de reproches, de altivez, de soberbia. No, debe tener un carácter comprensivo, amable. Sí, el esposo debe disfrutar de las caricias de su esposa. La esposa debe disfrutar de las caricias del esposo.
Y es ahí cuando el matrimonio se vuelve un pedacito de cielo. La felicidad es real en el matrimonio. La felicidad es abundante en el matrimonio porque se disfruta. Es entonces lo que realmente, hermanos, Dios dice también en Eclesiastés 9:9. En Eclesiastés 9:9, ahí Dios también recomienda que se debe disfrutar el matrimonio. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Dios recomienda que se disfrute el matrimonio, porque cuando se disfruta el matrimonio es cuando se evita el adulterio. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de adulterio cuando la esposa le da todo al esposo, cuando el esposo le da todo a la esposa. Ese es el matrimonio que cuando se desune por la muerte de la esposa o por la muerte del esposo, es cuando duele horriblemente. Es cuando dicen: no puedo soportar la soledad, no puedo soportar estar solo, estar sola, no puedo. Y es cuando llora, es cuando sufre, es cuando dice: no quiero más esta vida. Y en Eclesiastés 4, 9 al 12, nos hace ver que el matrimonio es para disfrutarlo, porque cuando ya el matrimonio se disuelve por la muerte de ella o la muerte de él, dice Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Mas ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos están contra él. Y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Entonces aquí nos ilustra que el matrimonio es mejor que la vida de soltero, la vida de soltera. Son mejor dos que uno. Qué bonita es la vida cuando el esposo es comprensivo con la esposa, cuando la esposa es amable con el esposo. Se disfruta esa vida de una manera maravillosa. Y es entonces cuando llega a suceder que murió la esposa y el esposo no soporta esa crueldad. Siente como que se le acaba la vida. ¿Por qué? Porque tiene que haber o tuvo que haber una separación de algo que no debiera ser así.
Dios no hizo el matrimonio para que muriera. Dios hizo el matrimonio eterno, pero el pecado fue el que acabó con esa eternidad del matrimonio. Entonces debemos nosotros considerar que el matrimonio representa a nuestro Señor Jesucristo y a la Iglesia. Y aún San Pablo nos hace ver con toda claridad en Efesios 5, 22 al 33. Nos hace ver bien claro que el matrimonio representa a Cristo, la obra de Cristo y su iglesia. Dice Efesios capítulo 5, 22 al 33, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. ¡Qué enseñanzas tan maravillosas! Ese respeto, ese amor, ese cuidado que Cristo tiene de la iglesia, y ese cuidado que la iglesia fiel tiene de que Cristo no se aleje de ella, haciendo siempre la voluntad de Dios, haciendo siempre lo que Dios manda, y Cristo cumpliendo su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el matrimonio es una maravilla de Dios, así como el amor, la acción de Cristo por su iglesia es una maravilla de Dios. Cada uno de nosotros debe considerar muy bien que el cristiano que se aleja de Cristo lo pierde todo. Se acaba la felicidad, se acaba el gozo, la alegría, la paz. Es también así cuando el esposo muere, la esposa
se le acaba la alegría, la paz y la felicidad. Porque el esposo era el gran motivo de su felicidad. Máxime cuando el esposo siempre aconseja a la esposa y siempre la consuela y siempre la instruye, y cuando la esposa siempre honra a su esposo, siempre obedece a su esposo. Comparaba o le decía a una persona que comparara: ¿qué siente usted cuando su hijo, su niño, le desobedece? Ah, pues siento ira, dice. Siento deseos de corregirlo. Digo, eso es lo que siente el esposo cuando usted le desobedece. Porque el esposo fue creado para ser el amo, para ser el rey del hogar. Y cuando la esposa le da ese lugar, porque al rey se le debe obedecer, para eso está puesto. Así el esposo está puesto para que su esposa lo obedezca. ¿Qué siente el esposo cuando la esposa lo obedece? Se siente feliz, se siente bien contento, se siente como el rey del hogar. Pero ¿qué siente cuando la esposa lo desobedece? Se siente peor que el criado, que el esclavo del hogar. Entonces, en esos matrimonios que no tienen el amor de Dios, no pasa eso, de que a la muerte del cónyuge, el que queda sufre mucho. No, dice, ya se acabó, ya no tengo ese problema de estar preparando esto y preparando aquello y preparando esto otro. No, ya me libré. Pero cuando el matrimonio es bendecido con el amor de Dios, ¡oh, qué felicidad ese matrimonio! Y entonces cuando murió Sara, Abraham ya no podía solo. Se angustió, el duelo fue mucho, el lloro fue mucho. Así también Cristo llora cuando la iglesia es desobediente, cuando la iglesia se separa, que quiere decir muerte. El Señor llora y escribe en Hebreos 10, 38 y 39, a través de San Pablo. Hebreos 10, 38 y 39 dice: ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Dice San Pablo, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Oh, la iglesia sufre cuando se retira de Cristo, cuando se aleja de Cristo. Y Cristo llora porque no está de acuerdo en que la iglesia muera. Cristo murió por nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario, ya lo sufrió todo para que ahora nosotros gocemos. Por eso el consejo a todos los que todavía tienen su cónyuge, o sea que todavía tienen a su esposo, tienen a su esposa, el consejo es: ámense. Trátense lo mejor posible, háganse mutuamente felices. No menosprecie a su esposa, no menosprecie o humille a su esposo. No, ámelo, hágalo feliz,
disfruten de su matrimonio. Los dos sirvan a Dios con alegría, gocen de las bendiciones de Dios. Cada uno procure la felicidad del uno para el otro. Como dice Colosenses 3, 18 y 19. Colosenses 3, 18 y 19 aconseja tanto al esposo como a la esposa. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Qué importante es que cada uno de nosotros tomemos en cuenta el consejo de Dios, tomemos en cuenta la enseñanza de Dios. Y en 1 Corintios 7, en sus versículos 3 al 5, habla bien claro cómo hace feliz el esposo a la esposa, cómo hace feliz la esposa al esposo. Dice bien claro, 1 Corintios 7, 3 al 5, el marido pague a la mujer la debida benevolencia, y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces es importantísimo que se disfrute del matrimonio y que siempre se procure la bendición de Dios. El matrimonio Dios lo hizo para que se disfrute. En Hebreos 13:4 dice que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, la bendición de Dios vendrá abundantemente a nosotros. El subtema: ¿cómo superar esta situación de duelo? Porque la Biblia también nos aconseja cómo superar esa situación de duelo. Primeramente, siendo agradecidos con Dios, pensando en todos los momentos felices que Dios nos concedió vivir y dando gracias por todos esos momentos felices. En Colosenses 3:15, su última parte dice: y sed agradecidos. Y en Efesios 5:20 dice: dando gracias de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Humanamente se dice que recordar es vivir. Usted que está sufriendo la pérdida de su esposo, usted que está sufriendo la pérdida de su esposa, en el mundo se dice que recordar es vivir. Recuerde usted todos esos momentos felices que pasó con él. Recuerde usted esos momentos felices que pasó con ella. Piense, recuerde esos momentos desde la primera ocasión que tuvieron un encuentro. Desde ese momento que usted lo vio, que usted la vio por primera vez. ¡Ah, qué maravilloso es cuando la esposa, que su esposo fallece, recuerde todos esos momentos felices y ese recuerdo hará que la tristeza aminore, que la tristeza disminuya
y la felicidad empiece a llegar. Dios dice que no nos olvidemos de Él, me refiero a que no nos olvidemos de Dios y que no nos olvidemos de todo lo que Él ha hecho en favor nuestro. Entonces, Dios ha dado felicidad a la esposa a través del esposo. Dios ha dado felicidad al esposo a través de la esposa. Recuerde esos momentos de felicidad y usted podrá satisfactoriamente decir: fue muy bueno mi esposo, fue muy buena mi esposa. Y eso hará que la tristeza venga a ser menos, porque cuando usted testifica de las cosas hermosas, eso es motivo de satisfacción, y la satisfacción es algo maravilloso. También lo recomendable es decir y hacer lo que hizo Job. Job meditó. Cuando lo perdió todo, Job meditó. Desnudo nací y desnudo me voy a morir. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando usted alaba a Dios, el Espíritu Santo viene a su corazón. Por eso dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Y cuando usted alaba a Dios, bendice a Dios, el Espíritu Santo, que es el Consolador, viene a su mente y a su corazón. Sea usted siempre agradecido, y al ser agradecido, usted podrá olvidarse poco a poco de la tristeza, de la amargura, recordando los momentos maravillosos que usted vivió con su cónyuge. Eso nos trae grandes satisfacciones, y esas grandes satisfacciones superan o debilitan en gran manera la tristeza, el dolor y la aflicción. Procuremos siempre permanecer en Dios. Procuremos siempre meditar en Dios y no olvidemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué duele tanto cuando uno de los cónyuges se muere? Hemos visto que se debe a que el amor de Dios une al matrimonio que es de Dios. Y como Dios une de una manera perfecta, cuando la muerte desune, se siente muy horrible. Pero lo maravilloso es pensar: el esposo que se fue está en el cielo. La esposa que se fue está en el cielo. Y Dios promete llevarnos a todos allá con Él. Él dijo bien claro: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dijo bien claro que si se iba, vendría otra vez y os tomaría a mí mismo, o sea, su iglesia, que es parte integrante de Él, y la llevaría con nuestro Padre Celestial. Y allá ya no hay tristeza, ya no hay dolor,
Es cierto que allá ya no hay matrimonio, pero simplemente al ver a la que fue la esposa, al ver al que fue el esposo, yo entiendo que eso será motivo de felicidad. Fuiste mi esposa. Allá en la tierra disfrutamos de la vida en Dios y ahora disfrutamos de la vida en el cielo. Ya no como aquí en la tierra, sino con otras cosas que Dios ha preparado y que son mucho mejores que las terrenales. El amor del humano para su esposa representa el amor de Cristo para su iglesia. El amor de la esposa para su esposo representa el amor de Cristo, el amor de la iglesia para Cristo. Y la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo que debe dominar nuestra vida es el amor de Dios. Y entonces todas las situaciones difíciles se harán fáciles. La tristeza será suplida por la alegría, por la felicidad de pensar en todo lo que Dios ha preparado para los que le amamos. Que Dios nos bendiga grande y abundantemente y que todos comprendamos que el verdadero matrimonio es el que Dios ha bendecido y que entre esa bendición está el amor de Dios en abundancia. Y ese amor debe ser mostrado siempre hacia el esposo, hacia la esposa. Claro, antes se debe amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Y entonces podremos amarnos los unos a los otros como Dios lo ha establecido. Que Dios nos bendiga grandemente y que podamos comprender el por qué duele tanto cuando el cónyuge muere. Que Dios nos ayude a comprender y que Dios nos dé su bendición, así como se la dio a Abraham. Que ese matrimonio formado por Abraham y Sarai sea también nuestro matrimonio. Un matrimonio formado por dos seres que aman a Dios y que obedecen a Dios. Que Dios nos bendiga grande y abundantemente. Amén. Padre nuestro, te damos muchas gracias por concedernos ver este tema. ¿Por qué duele mucho cuando el cónyuge muere? Señor, tu amor es el que nos une. Y cuando hay esa separación, qué duro, no es fácil. Pero tú nos consuelas por tu palabra, nos consuelas por la presencia de tu Espíritu Santo y nos consuelas meditando en aquellos momentos de felicidad, en aquellos momentos de alegría, en aquellos momentos de dicha. Eso nos da satisfacción y hace que la tristeza sea totalmente superada. Ayúdanos a depender siempre de ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo te lo imploro y te doy muchas gracias. Que Dios bendiga grandemente a todos y sea con ustedes en abundancia. Amén.